iniciativa que salió desde Medicina de Empresa, donde hicimos un mapeo de cuáles eran las principales necesidades del lado de ustedes y salió una mezcla bastante interesante entre temas de psicología, temas de ergonomía, temas de nutrición y otros temas que vamos a ir viendo durante el año. Así que hoy estamos en la segunda sesión, donde vamos a estar aprendiendo y conversando un vistazo general de la ergonomía laboral y esa valoración ergonómica. Para ello, pues afortunadamente tenemos a uno de nuestros compañeros, a uno de los nuestros, ¿verdad? Que es el doctor Diego Moya Celedón. Y antes de hacerle la introducción a él, ¿verdad? Solamente algunos temas de la logística. Primero, les agradecemos si pueden poner su nombre completo. Ojalá si pueden ahí compartir cuál es la especialidad o presentarse en el chat. Vamos a tener el chat abierto, pero igualmente si quieren hacer una conversación por medio de micrófono y con cámara, se los agradecemos. Sobre todo, parece que por el momento somos un grupo relativamente pequeño. Entonces, entre más dinámico y más interactivo, pues mejor. De hecho, Diego, pues ahí me contó antes de iniciar de que uno de los retos de hoy era precisamente poder dimensionar todo el tema alrededor de ergonomía laboral en una hora, que lógicamente tal vez no va a dar tanto tiempo, pero creo que con las intervenciones de ustedes nos va a ayudar a organizar mejor, ¿verdad? El tiempo. Y por último, ¿verdad? En caso de que participen, les pedimos ser respetuosos con el tiempo y tratar de no ser reiterativos. Habiendo dicho eso, quiero darle la bienvenida al doctor Diego Moya Celedón, que es el médico especialista, ¿verdad?, en medicina del trabajo al que invitamos el día de hoy. Adicionalmente, pues Diego tiene un máster en epidemiología y es especialista en medicina del trabajo. Ha laborado en el sector público, en el sector privado, en labores clínicas, de docencia e investigación y actualmente, ¿verdad?, trabaja en la empresa Pfizer en la región NOLA, justamente, ¿verdad?, dando soporte en temas de ergonomía y de medicina del trabajo. Así que, Diego, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación y preparar con tanto esmero esta charla. Y bueno, pues muchas gracias. Y ahora, a partir de ahora, el tiempo es todo tuyo. Yo voy a dejar de compartir y bienvenido vos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces, más bien por haberme invitado. Y bueno, espero que les sea de provecho. Muy importante, para efectos de la presentación, si tienen como alguna duda, consulta, nada más levanten la mano y en ese momento pueden, si quieren, preguntar por aquello para que sea un poquito más, más dinámico, ¿verdad? Vamos a compartir la pantalla entonces. Y ahí estaremos. Muy bien. ¿Está cargando? Yo todavía no la veo. Y, ajá, me avisen ya cuando ya esté pudiendo verla. Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, arranquemos. Más bien, me alegra mucho que haya salido este tema, ¿verdad? En cuanto a las peticiones de capacitación, porque vieran que este es uno de los graves faltantes por lo menos de los que somos del lado de profesionales de la salud, ¿verdad? Falta este tema, definitivamente. Si bien falta que nos den un poco de en pregrado, ¿verdad? Capacitaciones en la parte de salud laboral, medicina del trabajo, ¿verdad? O diferentes temas que tienen que ver con la parte laboral. Ergonomía, de hecho, es uno de esos. Y bueno, me alegra entonces más bien que estén por aquí. Bueno, entonces, el propósito es brindarles a ustedes que están asistiendo generalidades de ergonomía. Vean que el tiempo es reducido, pero por lo menos la idea es darles como un vistazo general y un poco como el campo, ¿verdad? Y qué acciones podemos tomar, a qué tenemos que ponerle atención sobre todo, y un poquito comenzar a ver qué cambios podemos implementar tanto a nivel personal, nosotros, como en nuestros trabajos, ¿verdad? Yo sé que, bueno, somos un grupo diverso, y yo sé que ahí puede haber tanto personal de salud, ¿verdad? Medicina, enfermería, fisioterapia. No sé si tenemos por ahí también a alguien de salud ocupacional o de psicología, ¿verdad? También. Entonces, traté de hacer la presentación como englobando las diferentes profesiones, ¿verdad? Y la importancia, ¿verdad?
la vida no debe doler ni agobiar. Llevar un poco de palo está bien, se vale, pero no todo debe ser ni dolor ni agobio, ¿verdad? Y mediante la ergonomía podemos adoptar el medio a las personas y así lograr mantener nuestra salud, bienestar y lograr hacer uso eficiente de nuestras capacidades. Entonces, comienzo. Miren que hay un micrófono por ahí prendido. Para que se fijen. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene esta palabra ergonomía? Que muchas veces, es más, uno habla de ergonomía y la gente, ok. Inclusive hasta ahorita con la pandemia es que ha comenzado un poquito a estar como en el imaginario colectivo y la gente ya como que domina un poco más el término, ¿verdad? Pero muchas veces uno les habla de algo de ergonomía y no, realmente se quedan fuera de contexto. Entonces, la palabra viene del griego, ergon, que significa trabajo, y nomos, principios o leyes. O sea, podemos decir que es básicamente como los principios o leyes del trabajo, en este caso. La definición, a mí la que más me gusta, es la de Etienne Grandjean, que es la de acoplar el trabajo al trabajador. Así, sencillo, propiamente. Si queremos hilar un poco más fino, tenemos esta definición, que es el Board of Certification in Professional Ergonomics. Es como un ente internacional que certifica realmente ya la gente que trabaja en ergonomía. Y la definición que ellos dan es el cuerpo de conocimiento en habilidades humanas, limitaciones humanas y características humanas que es relevante para diseñar herramientas, máquinas, sistemas, tareas, trabajos y ambientes para un uso humano seguro, confortable y eficiente. Esa es ya como la definición un poco más ampliada, digamos. Brevemente, un poco de historia. Hipócrates, él no sale en todas partes, fue de los que tenemos registros, los primeros registros, de que hablara de ergonomía, ¿verdad? No el término, ¿verdad? Porque eso se acuñó hasta los años 50 más o menos, pero sobre todo él hablaba un poco del acomodo de las herramientas en los cirujanos y cómo tener las herramientas cerca, por ejemplo, y cómo ciertas posturas podían facilitar tanto la operación como el evitar dolores en los cirujanos de esa época. Y también comenzó a hablar un poco de las enfermedades que había según la profesión. Por otra parte, tenemos a Bernardo Ramazzini, que él es considerado el padre de la medicina del trabajo. Inclusive, él comenzó, ¿verdad?, todo lo que son el campo de la salud laboral, inclusive mucho de lo que también nuestros compañeros de salud ocupacional hacen en su quehacer, también mucho tuvo que ver Bernardo Ramazzini, ¿verdad? Y él lo que hizo fue sobre todo hacer asociaciones de algunas enfermedades según ocupación, y tiene un famoso tratado de enfermedades laborales, específicamente. Tenemos por otra parte a Frederick Winslow Taylor, que él potenció mucho lo que es el campo de la administración, el campo de la ingeniería industrial, y específicamente él se enfocó en procesos para optimizar tareas y maximizar el desempeño humano. Por otra parte, en la Primera Guerra Mundial, ahí desafortunadamente la historia de la humanidad, ¿verdad?, tiene mucho que ver con las guerras, y mucho del desarrollo del conocimiento, la tecnología que tenemos, se debe a las guerras, ¿verdad? Entonces, en la Primera Guerra Mundial, desarrollaron mucho los temas de enfoque de alcance de controles, visualización de controles y efectos del ambiente en el piloto, ¿verdad? Por otra parte, tenemos al famoso Henry Ford, empresario, ¿verdad?, que desarrollaba vehículos, y específicamente él en las fábricas tenía una máxima que decía que el trabajo debe ser llevado al hombre de la cintura para arriba. Ningún trabajador debería agacharse para sujetar una rueda, un tornillo o cualquier otra cosa. Segunda Guerra Mundial, se hicieron estudios en la fuerza requerida para ciertas tareas, estudios en compresión de diferentes partes del cuerpo, y especialmente la parte lumbar al levantar cargas. Después tenemos estudios también en respuestas cardiovasculares durante los esfuerzos y cargas máximas durante el manejo de carga. Por otra parte, ya como les dije anteriormente, a partir de los 50 es que ya se comienza a hablar más de ergonomía y se creó la Sociedad de Factores Humanos y Ergonomía,
en 1957. Esta fue la primera sociedad fundada a nivel mundial para el estudio en el campo, ¿verdad? Y después de los 50, ¿verdad? Ya en los 60 y en los 70, comenzó también ya la ergonomía de oficina, específicamente en los 60 con el hardware y en los 70 con el software propiamente. Y en todos estos años ha habido diferentes investigaciones en todo lo que vamos a ver ahora más adelante, ¿verdad? Pero esto es como un vistazo general de la historia. Bueno, ahora, ¿y la ergonomía qué? ¿Cómo se llega a la ergonomía o qué pasa? Bueno, realmente es un campo multidisciplinario. Hay diferentes campos, definitivamente del saber, ¿verdad? Hay que saber de fisiología, de anatomía, hay que saber de procesos, entonces ahí también entran lo que son los ingenieros industriales, por ejemplo. Hay partes que son de psicología, otras partes que son de la medicina del trabajo, otras que son más bien de la ingeniería en seguridad de ambiente, ¿verdad? Salud ocupacional, otras que tienen que ver más con terapia física. Hay también arquitectos y diseñadores que entran al campo de la ergonomía. Entonces vean que es básicamente un darse la mano entre diferentes áreas del conocimiento y todos enfocados específicamente en acoplar las tareas, las herramientas, ¿verdad? Y el ambiente a las necesidades de las personas. Tenemos varias subdivisiones, digamos, son un poco artificiales, pero podemos hablar por una parte de lo físico y por otra parte lo psicológico. Entonces, a lo físico muchas veces se le llama ergonomía industrial o biomecánica ocupacional, propiamente. Por otra parte, a lo psicológico se le llama muchas veces factores humanos. De ahí que en ocasiones al campo en general se le llame factores humanos y ergonomía, ¿verdad? Entonces se queda factores humanos solo para lo psicológico y ergonomía para lo físico. Pero bueno, vean que esto es un poco como estar al tanto de las dos, de estas divisiones, ¿verdad? Bueno, entonces, otra propuesta de visión, tenemos que la física, que la cognitiva, que la organizacional. Entonces, esta vez más bien incluimos solo lo físico, la parte de cómo la persona se comporta, lo que la persona piensa, lo que la persona siente, y por otra parte metemos también a la empresa, especialmente en cuanto a la organización, que si la comunicación, que el diseño de los trabajos, que si hay trabajo en equipo, propiamente. Inclusive podemos ir un poco más allá e incluir al ambiente, ¿verdad? Que esto sería la parte extralaboral y que también influye mucho en, curiosamente, lo laboral. Al puro final vamos a hablar un poquito más de esto. Y ya para cerrar la parte, el apartado de las divisiones, tenemos la actividad, ¿verdad? Que hace la persona y cómo el humano interactúa con esa actividad, cómo el ambiente también influye en la actividad y cómo las herramientas influyen en la actividad, ¿verdad? Entonces, ahora sí, entramos ya un poco más al tema. Dentro de los aspectos físicos, que es lo que habitualmente más se asocia a la ergonomía, aquí tenemos que comenzar a prestarle atención, ¿verdad? En esto fue todo un debate mental que yo conmigo mismo, de qué les traía, de qué les hablaba. Y bueno, la idea es tratar de hacerles como un resumen general y especialmente aquí, a partir de aquí, pongan la atención a los diferentes aspectos que muchas veces vamos a ver en los puestos de trabajo, en nuestro propio trabajo, ¿verdad? También, e inclusive a la hora de que estamos en la casa, simplemente cocinando, planchando, lavando ropa, ¿verdad? Hay mucha cosita que a veces uno hace o deja de hacer que son curiosamente factores de riesgo para desarrollar alguna lesión, especialmente con el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto varía un poco según donde se revise, ¿verdad? Según diferentes autores, pero a grandes rasgos tenemos ciertos factores de riesgo para que la persona comience con algún tipo de lesión. Y estos son los movimientos repetitivos, las posturas, especialmente las posturas incómodas o estáticas. Por otra parte, las fuerzas,
En este caso, si son pesadas, ¿verdad? Frecuentes o incómodas. Por otra parte, la compresión de alguna estructura del cuerpo y las vibraciones. Voy a desglosárselas un poquito. Entonces, comencemos con los movimientos repetitivos. La definición de movimiento repetitivo es un grupo de movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto osteomuscular, provocando fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión. Muy importante, cuánto es repetitivo, ¿verdad? Cuánto una persona debería estar propiamente, digamos, como esta persona que está cosiendo, ¿verdad? Haciendo este movimiento constantemente para que se produzca una lesión, es difícil cuantificarlo, ¿verdad? Varía mucho entre persona y persona, varía según los descansos que tenga la persona, puede influir, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que la temperatura, que sea muy caliente, que sea muy frío, puede tener que ver el entrenamiento de la persona, ¿verdad? Entonces es muy multifactorial. Entonces muchas veces cuesta establecer un rango y decir, bueno, de aquí en adelante todo mundo se lesiona, de aquí para atrás nadie. No es tan fácil. Pero bueno, por lo menos lo importante es que estemos atentos cuando veamos a alguien o a nosotros mismos constantemente haciendo un movimiento repetitivo, ponerle atención y ver si podemos, ¿verdad?, bajar un poco la cantidad de movimientos repetitivos que hacemos. Otro ejemplo que les traía es alguien que trabaja en laboratorio, o sea, alguien por aquí del laboratorio del hospital. El pipeteo da muchas lesiones también, especialmente tenientes de Kerben. Y digamos que es todo un campo, inclusive hay herramientas ergonómicas solo para estudio de gente de laboratorio. Por otra parte, hay que prestar atención a las posturas, especialmente las que son incómodas, ¿verdad? O las que son estáticas, o sea que la persona no se está moviendo. Y la definición es aquellas posturas en las que adoptamos, aquellas en las que adoptamos una postura fija con movimientos restringidos y en las cuales tanto la musculatura como las articulaciones se encuentran en una posición forzada, con músculos estirados o encogidos más bien, y extremidades giradas especialmente, o en las que recibimos presión en distintas partes del cuerpo. Vean que inclusive se entremezclan un poco, ¿verdad? La presión vamos a verla como más adelante. Y aquí las clásicas posturas incómodas, ¿verdad? Cuando una persona tiene que trabajar con las manos por encima de los hombros, cuando una persona tiene que trabajar arrodillado, y especialmente como con poco espacio, cuando una persona tiene que hacer dos movimientos de la columna, en este caso una flexión y hacer una lateralización, ¿verdad? Por otra parte, estarse agachando, poniendo de cuclillas, ¿verdad? Después el cuello, trabajar con el cuello, bueno, más que con el cuello, hacer la cabeza hacia adelante, hacer flexión de cuello. Y vean que esta es una posición, de hecho, que ocurre mucho con el celular, ¿verdad? Que está pasando mucho la factura a mucha gente, con los dolores de cuello, especialmente de trapecio, que se están viendo en general en la población. Y lo otro está la posición de alcanzar, ¿verdad? Como tener que estirarse para acomodar algún objeto, o peor aún, para tener que movilizar alguna carga. Después tenemos las fuerzas. Vean que las fuerzas pueden ser simplemente factor de riesgo solo por un peso grande, ¿verdad? Importante cuándo se considera peso, básicamente dependiendo de lo lean, más o menos está el punto de corte en 3 kilos. O sea, a partir de 3 kilos ya se comienza a considerar algo manejo de carga o tener que hacer fuerza, ¿verdad? Entonces vean que puede ser desde la persona que está en bodega hasta la persona que tiene que cuidar un bebé y tiene que estar levantando al bebé, que poniéndole una cuna, que en una cama, que en el piso, que en un área de juegos, etc. Entonces vean que ahí entran muchos de esos factores de riesgo, ¿verdad? Por otra parte están las fuerzas que hay que hacer de manera frecuente. Por ejemplo, esta imagen que les traigo a la izquierda, que es una persona que es cajera. Entonces tal vez los artículos no pesen tanto, pero entre hacer un poquito de fuerza para empujarlos y el movimiento repetitivo que implica el estar pasando los artículos más ciertos giros de la articulación, eso lleva a que la persona pueda llegar a lesionarse, ¿verdad?
Por otra parte, está la típica de una persona que trabaja en bodega, entonces que aparte de lo pesado que puede estar la caja, vean que tiene que estar levantando por encima de los hombros ese peso, ¿verdad? Entonces ahí va a comenzar especialmente con problemas tanto lumbares, especialmente si tiene que agacharse mucho, o con problemas de manguito rotador por estar estivando cajas más arriba del nivel de los hombros. Tenemos también la compresión. Este pasa bastante desapercibido. Y es compresión de cualquier estructura anatómica. Típicamente lo que más afecta es en la parte osteomuscular y en nervios, ¿verdad? Una de las más frecuentes que encontramos es en la persona que trabaja en oficina y pasa especialmente con el filo de la mesa o a veces otras estructuras, justamente el que le está pegando directamente en la muñeca, ¿verdad? Inclusive hay gente que utiliza alguna almohadita suave como para minimizar un poco el impacto, pero igual, aunque sea una almohadita suave, alguna gente, esa almohadita puede ser suficiente para que cause fricción de los tendones entre las estructuras óseas de la mano, ¿verdad? De la muñeca, y la almohadita. Entonces, igual hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. Tenemos, bueno, Alejandro tiene una pregunta, adelante. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta sobre lo que acaba de decir. Hay unos mousepad que traen como una almohadita en donde uno se supone que es como ortopédico, dice. Entonces, Ajá. no sé, más bien creo que es todo lo contrario a lo que se está diciendo. Entonces, para ver si me ayuda un poquito ahí a Aclaro aclarar eso. esa duda. Es que es doble filo. Vieran que esto lo vamos a ver casi que al puro final. No hay receta perfecta, no hay una recomendación que uno le pueda dar a todo el mundo. Hay que individualizar mucho a cada caso, cada persona. En resumen, al principio cuando salieron esas almohadillas se creyeron que era la gran maravilla y se recomendaron para todo el mundo. Ya conforme la gente comenzó a utilizar esas almohadillas de gel, especialmente de los mousepads, se dieron cuenta que había mucha gente que se estaba lesionando a punta de las almohadillas. Entonces, en términos generales, si uno le tiene que recomendar a alguien o no recomendarle usar una almohadilla de gel, hay que irse más por la no recomendarle. Porque hay mucha gente que se lesiona a punta de esas almohadillas. Especialmente porque para uno usar el ratón, eso, bueno, no era parte de la charla de hoy, pero genial que hablemos de eso. Voy aquí a... el ratón especialmente, uno lo utiliza mucho con la muñeca. Y muchas veces lo que uno hace es poner la muñeca, ya sea en el filo del escritorio, que eso es pésimo, ¿verdad? O en la almohadita de gel, y uno comienza a hacer esto. Voy a quitar un momentito la pantalla compartida para que se vea mejor. Y fíjense ahí en cámara. Entonces, muchas veces lo que uno hace es poner la muñeca y hace este movimiento. Y especialmente la muñeca no está hecha para movimientos de rotación, sino que uno con la muñeca lo que hace es flexión, extensión y un poco lateralización tal vez. Pero así como los movimientos, claro, pero esto de estar rotando llega a lesionar mucho la muñeca, ¿verdad? Entonces, aunque sea una estructura suave, uno termina con, sobre todo, problemas tendinitis de esta parte, ¿verdad? Porque simplemente no son movimientos correctos y además agregamos este factor de riesgo de compresión, ¿verdad? La otra es, para mover el ratón, curiosamente, que esas cosas que uno nunca le enseñan, uno debería moverlo con el hombro. Entonces, no dejar la mano quieta, sino que moverlo con el hombro, porque el hombro sí es la articulación que rota y que da todos los movimientos necesarios para que logremos utilizar el ratón. Entonces, lo más idóneo es que uno utilice el ratón, ¿verdad? Con el hombro, y ya una vez que deja utilizar el ratón, ahí sí puede poner la mano en la almohadita. Inclusive en las herramientas, en muchas de las herramientas de evaluación ergonómica, no lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero les hago el comercial. Si la persona utiliza una almohada de mousepad, ¿verdad? Una almohada de esas suaves, se le quita puntos y se considera que el puesto no es tan ergonómicamente adecuado. No sé si eso ya respondió a tu duda, Alejandra. Sí, claro Sí, que sí. okay. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias.
sigamos aquí compartiendo. Por otra parte, tenemos otros tipos de compresión, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, vean abajo, en que está apoyando la muñeca, y eso, no sé, puede ser un archivador, puede ser una caja con piezas que hay que ensamblar, ¿verdad? Puede ser una persona que está utilizando un alicate, unas pinzas, y tiene compresión específicamente en la palma de la mano, ¿verdad? Puede ser una persona que esté levantando algo, o por ejemplo, sosteniendo una lámina de melamina, una lámina de vidrio, por ejemplo. O puede ser una persona que tenga que estar constantemente aferrándose, digamos. Entonces hay diferentes tipos de compresión, ¿verdad? Inclusive podría ser compresión de la zona lumbar a la hora de que una persona está levantando sacos de cemento, por ejemplo. Podría ser compresión de un pie o los dedos del pie, o un tobillo, por ejemplo, a la hora que la persona se apoya de cierta manera para hacer determinado esfuerzo, ¿verdad? Entonces, realmente las compresiones no se acaban. Inclusive a veces uno ni se sospecha a veces que existen compresiones. Y tenemos uno también que suele también pasar desapercibido, y son las vibraciones. Específicamente las vibraciones, bueno, se dividen en localizadas o de cuerpo completo, ¿verdad? Pero en general, con el tiempo, después de meses, años, ¿verdad? De estar utilizando especialmente maquinaria que vibre, la persona puede comenzar con lesiones vasculares. De hecho, uno puede ver el síndrome de Raynaud a punta de vibración. Puede comenzar con lesiones musculoesqueléticas también, y también con lesiones en los nervios. Entonces, vean que podemos tener vibraciones tipo de un chofer de autobús, sobre todo esos autobuses viejos que vibran montones, vieran que suelen terminar con problemas, ¿verdad? Ellos. La persona que está con un martillo neumático, o lo vemos también mucho del lado de odontología. Los odontólogos suelen tener dos problemas grandes en cuanto a su salud laboral: es la vibración y las posturas incómodas, que muchas veces tienen que estar torciendo la muñeca de cierta manera, y eso les produce bastantes lesiones. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a los factores de riesgo principales. Entonces, vean que hay otros, ¿verdad?, que se pueden encontrar, pero digamos así, a grandes rasgos, y como para una charla introductoria de ergonomía, estos son como los que más hay que ponerle atención, ¿verdad? Tenemos también algunos factores contribuyentes, por ejemplo, la duración. No es lo mismo hacer no sé, jalar sacos de cemento media hora todos los días, que el trabajo sea 10 horas de estar jalando sacos de cemento, por ejemplo. La intensidad, ¿verdad? Podría ser que haya que acomodar, digamos, ciertas tareas, o volvamos al ejemplo de los sacos o las cajas. No es lo mismo estar levantando cajas o sacos que pesen 50 kilos a estar levantando sacos, digamos, de 10 kilos, por ejemplo. Entonces puede ser que haya que hacer un poquito más de viajes, o un poco más de movimientos, pero por lo menos es menos intenso, ¿verdad? La temperatura puede influir definitivamente. Aquí en Costa Rica, especialmente se ve mucho, ¿verdad?, en la industria del metal, en la industria de agricultura, tenemos mucho problema con el calor. También en las fábricas de plásticos se ve mucho el tema de temperatura, ¿verdad?, en la parte de calor especialmente. Frío, y especialmente los extremos son los que más nos producen problemas. Y el frío también. Eso lo vemos sobre todo igual en la industria de la agricultura, en la parte donde congelan frutas, por ejemplo, le dan cierto tratamiento térmico, o en personas que trabajan, por ejemplo, en carnicerías también, sobre todo en industria alimentaria, en que tienen que trabajar con frío. Eso también da sus problemas. Entonces, aparte de los factores de riesgo que vimos anteriormente, si le sumamos estos, agravamos la situación que haya, ¿verdad? Por otra parte, tenemos el estrés. Eso, pues, definitivamente a nadie le ayuda a pasar estresado, ¿verdad? Lo que uno debería tener de estrés es básicamente lo necesario para estar motivado, para sentirse bien y no decir, sí, vamos a hacer tal tarea.
pero no que llegue a estar agobiado, que llegue a estar preocupado, que llegue a que en la noche sueña con el trabajo, ¿verdad? Y eso especialmente a la hora de que uno está haciendo una tarea, lo que sea, de oficina, manual, manejo de carga, conducir, o inclusive trabajo creativo, el estrés lo que hace es hacer que todo le salga peor a uno, ¿verdad? Los otros problemas organizacionales, de hecho, parte de lo que las empresas muchas veces tienen que hacer es solucionar los problemas de comunicación, que cómo se gestiona pues, el trabajo, la cadena que hay que establecer, por ejemplo, para producción, la comunicación en general, ¿verdad? Cómo se llevan las personas, porque eso influye mucho en lesiones que pueda tener la persona trabajadora hasta en la productividad, inclusive. Y lo otro, lugar de trabajo, ¿verdad? Aquí es todo un tema, ¿verdad? Desde los desplazamientos, la persona que tiene que trabajar, que tiene que desplazarse 2, 3 horas para ir y después 4 horas para volverse, que si hay que trabajar expuesto al sol, que si hay, digamos, ya riesgos propios de donde se trabaje, que si trabaja en piso concreto, que si trabaja con piso que más bien resbala, por ejemplo. Hay de todo. No vamos a parar mucho en esto. Muy bien. Y por si no fuera poco, tenemos otros factores que son los personales, que esos también influyen. Tenemos la edad, perfectamente. No sé si donde ustedes trabajan han visto un poco un cambio generacional interesante que ha habido, ¿verdad? La gente que ahorita está entrando a trabajar, que tiene 18 o 20 años, es muy diferente a la gente que más bien ya tiene 60 y más bien ya está próxima a pensionarse. Y la manera en que piensa, la manera en que actúa, y sin querer categorizar, realmente simplemente son diferentes. Cada uno en sus edades tiene sus pros, sus contras, digamos, a la hora ya de lo que es el trabajo, y son muy diferentes. Inclusive a la hora de hacer intervenciones, hay que prestarle mucha atención a qué edad tienen las personas, porque la manera en que uno se comunica o la manera en que uno hará el cambio, digamos, o sugerirá, digamos, no sé, cierto rol diferente o cómo usar una herramienta, va a ser diferente según la edad, por ejemplo, o el enfoque que también las personas tengan. Aquí lo que es el género también influye, definitivamente, desde las características biológicas hasta la parte de cómo la persona interactúa con otras personas, ¿verdad? Y cómo la persona se percibe también influye definitivamente en que pueda o ser más resiliente o lesionarse más fácilmente. Los pasatiempos también. Pensemos en una persona que pasa, no sé, por ejemplo, en trabajo de huelga y le encanta el fútbol. Entonces, el pasatiempo, la mejenga del domingo, lo terminó lesionando y terminó con un accidente laboral por el pasatiempo, no tanto por la parte laboral, por ejemplo. O pensemos en una persona que trabaja en industria de médica, en la parte de ensamblando, por ejemplo, válvulas cardíacas, y tengan que pasar cosiendo y cosiendo y cosiendo y cosiendo. Y esa persona tenga también como pasatiempo hacer rompecabezas, no sé, por ejemplo, o tejer, digamos que va a ser un doble riesgo. Entonces, eso muchas veces inclusive no lo sospechamos, no lo preguntamos, y es importante que le demos seguimiento. Por otra parte, lesiones previas y condiciones médicas que existan, eso también puede influir. Por ejemplo, desde de factores de riesgo, pensando en personas que tienen turnos nocturnos, por ejemplo, solo tener un turno nocturno ya aumenta el riesgo cardiovascular por sí solito. Y si ya la persona es diabética, hipertensa o tiene algún problema de corazón, súmele un montón de números por la rifa de ya una complicación cardiovascular, por ejemplo. El tabaquismo, ese sale en todas partes, es un factor de riesgo ergonómico, curiosamente, de los personales, ¿verdad? Pero la persona que fuma más fácilmente se lesiona. Probadísimo. Lo otro, la fatiga, ¿verdad? Tiene que ver tal vez un poco con los roles, qué hace la persona, que si no ha descansado, que si no le sustenta, por ejemplo, las horas de sueño, que si ya lleva mucho rato tal vez haciendo lo mismo durante años, entonces tal vez está ya con un poco de fatiga, no tanto física, sino psicológica, por ejemplo. ¡Agustín y Pablo! La personalidad. Aquello, hay un micrófono abierto por ahí. Y la personalidad, ¿verdad? Hay gente que simplemente con el mismo problema
Alguien se echa a llorar, otra persona dice, ah, sí, todo bien. Entonces, eso influye. Muy bien. Y ya entrando un poco en los aspectos psicológicos, ¿verdad? Estos son más difíciles de percibir. Incluso nos han socializado para que no los tomemos en cuenta. Piensen en todos los ejemplos de, no sé, hay dichos. Por ejemplo, si no duele, no sirve. Una persona si no sabe llevar palo, básicamente no es una trabajadora, por ejemplo. Eh, Tendemos mucho a minimizar también lo que las otras personas sienten, piensan, eh, especialmente. Entonces, eso es mucho la cultura tal vez que traemos heredado propiamente, en que básicamente había que darlo todo, inclusive dejar un dedo perdido con tal de sacar el trabajo. Había que darlo todo esperando que tuviéramos un futuro próspero y una recompensa futuro, ¿verdad? No que realmente la recompensa fuera el trabajo que hacemos, el bienestar, la prosperidad que podemos generar en el momento, ¿verdad? Entonces, eso es complicado. No voy a entrar mucho en detalles en este sentido porque es todo un campo. Inclusive, solo la parte psicológica, ¿verdad? Hay gente que hace posgrados, inclusive, maestrías, doctorados en la parte psicosocial, de la parte de ergonomía, inclusive. Entonces, vieron todo un campo de estudio, ¿verdad? Y en esta, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es el estado mental de las personas, las capacidades de la persona, las limitaciones que tenga, que todos somos diferentes. Y tras eso logrado, todos somos diferentes. Entonces cuesta un poco, bueno, pues muchas veces, siempre más bien tiende a costar, ¿verdad? Esta parte, inclusive a la hora de medir o tratar de objetivizar un poco la información, eh, cuesta, básicamente. Hay herramientas para hacerlo, pero digamos que es difícil, es difícil. Por otra parte, el estado emocional, el estado físico, y no estudiado solo como el estado físico, sino el estado físico influyendo en la parte psicológica, ¿verdad? Por otra parte, las condiciones ambientales y la interfase ya de la humano-ambiente o humano-máquina, ¿verdad? Muy bien. Y no entra mucho en detalle, ¿verdad? Tampoco en estos, pero tenemos entonces los riesgos psicosociales. Entonces, tenemos que el tiempo que la persona lleva haciendo el trabajo, ¿verdad? Que influye ya sea a favor o en contra, ¿verdad? Si la persona lleva poquito tiempo, básicamente puede estar bastante resiliente a lo que sea que esté ocurriendo, ¿verdad? O al revés, si lleva poquito tiempo, tal vez no está tan bien capacitado y pueda tener más bien mayor lesión desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Tenemos entonces a la autonomía. Si una persona típicamente tiene poca autonomía, es un factor de riesgo, porque no puede decidir sobre su trabajo, cuándo descansa, cuándo va al baño, cuando dice, no, un momentito, tengo que hacer una pausa, descansar, retomar, ¿verdad? O al revés, puede tener tantísima autonomía que no sabe ni por dónde empezar, no sabe ni qué hacer. Tenemos la carga de trabajo, que igual funciona en dos vías. Muy poquita carga de trabajo, la persona simplemente no se siente bien con el trabajo, se siente desmotivado. Excesiva carga de trabajo, la persona quiere tirarse por una ventana. Las demandas psicológicas que puede implicar el trabajo, pensemos en un trabajo de servicio al cliente, call center, o en el hospital, por ejemplo, la persona que está en la parte de información, recibiendo a todo el mundo, o inclusive nosotros que tenemos que hablar con personas, tiene también, el personal de salud tiene también un rol de servicio al cliente, ¿verdad? Eso es importantísimo y hay que tomarlo en cuenta. Tenemos también la variedad, el contenido, que si el trabajo es monótono, que si más bien hay mucha cosa que hacer, que si no puede un ratito, 2 horas estar en algo, otras 2 horas en otra cosa, otras 2 horas en algo más, ¿verdad? Eso, la variedad más bien puede ayudar a que la persona pues se sienta bien con el trabajo o jugar en contra, ¿verdad? Tenemos un poco qué tanto la persona pueda participar o no en su trabajo, o qué tanto tenga o no tenga supervisión, ¿verdad? Vean que esos van como a doble vía típicamente. Muy poco o nulo o muchísimo de estos se convierten en riesgos psicosociales, especialmente. Después está el interés por el trabajador, que tenga la empresa, por ejemplo, la compensación que tenga, y no necesariamente compensación monetaria, ¿verdad? Sino lo que muchas veces se llama salario emocional
o lo que la persona sienta, que tenga, por ejemplo, propósito su trabajo. Eso es importantísimo, ¿verdad? Tenemos también lo que es el desempeño del rol que tenga, ¿verdad? Que la persona se crea su rol, que sepa su rol bien, que estén bien capacitados, bien entrenados. Eso es importante, ¿verdad? Lo otro es las relaciones y el apoyo social que tenga, tanto en la parte con compañeros, con jefaturas, ¿verdad? Con otros departamentos, es importante, ¿verdad? Que la persona sepa qué es lo que hace y cómo contribuye al total de lo que hace la empresa. Eso ayuda un montón, definitivamente. Y la parte extralaboral, que eso es todo un tema. Por ejemplo, pensemos en una persona que tenga, básicamente, que viva en un lugar un poco conflictivo socialmente, que haya, no sé, por ejemplo, bandas ahí que estén traficando drogas y que cobren peaje. Entonces la persona sabe que anoche hubo una balacera y tiene que ir a trabajar y se va a quedar pensando que ahorita su hijo, su hija, se va a quedar en la casa y que lo va a cuidar una vecina y va a estar preocupada en el trabajo y va a estar haciendo presentismo inclusive, pensando en lo que está sucediendo en su casa, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, que el ejemplo clásico de factores extralaborales. Y bueno, ¿y qué hacemos? Ahora sí. Ya después de la pincelada, ¿verdad?, que les di de la parte de los riesgos ergonómicos macros, digamos, que tenemos. Entonces, lo que realmente hacemos es, comenzamos por varias vías. Primero, podemos comenzar con la vía del tamizaje, ¿verdad? Simplemente, donde ven ahí que dice ABC, es básicamente una autoevaluación de los empleados o de la persona trabajadora, ¿verdad? Hacemos una inspección, una caminata, ¿verdad? O revisamos ciertos registros que tengamos. Y ahí vemos si existe algún riesgo agronómico, si lo identificamos o no, propiamente. Podemos comenzar por más bien una queja o una mano levantada, ¿verdad? En este caso, que diga que hay una lesión o que alguien diga que tal situación cree que es producto del trabajo, por ejemplo, no sé, que le duele la muñeca, que le duele el cuello, que esté con dolores de cabeza, por ejemplo. O lo otro, simplemente por legislación, llega al Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, llega un inspector de alguna ISO, un inspector OSHA, no sé, y nos pide que hagamos una evaluación ergonómica. Entonces, básicamente ahí es donde comenzamos, bueno, las diferentes maneras en que uno comienza a gestionar un poco lo que es el riesgo ergonómico, ¿verdad? Entonces, ¿detectamos riesgos ergonómicos? No, pues no hay que hacer nada más, ¿verdad? Simplemente seguir la vigilancia. Detectamos, sí detectamos, entonces conducimos ya lo que es la evaluación, ¿verdad? Y bueno, ahí no voy a seguir con esta parte, pero eso sobre todo lo importante, ¿verdad? Cuando estar atentos a sobre todo los riesgos ergonómicos. Es muy importante, ya hacemos lo que es la evaluación. Ahí puede ser un poco enfocada al área de cada uno, ¿verdad? Sobre todo en las empresas que tienen consultorio de empresa y que tienen servicios de salud ocupacional, la idea es especialmente que tanto el personal de salud como la parte, la persona que está a cargo de la oficina de salud ocupacional se den la mano. Eso es muy, muy importante. Y cuando se logra hacer un trabajo en conjunto, vieran qué buenos trabajos salen. Porque realmente es cada persona de su campo aportando a las necesidades, en este caso, de la persona trabajadora, ¿verdad? Y esto en la casa, ¿cómo lo manejamos? Es básicamente que estemos atentos a si hay algo que nos duele, si hay algo que nos parece incómodo, algo que sentimos que nos está produciendo problemas en la casa, ¿verdad? Ok. ¿Y qué pasa con las herramientas de evaluación ergonómica? Que yo sé que muchas veces muchos me preguntan, ¿verdad? Son un montón. Y realmente, inclusive para alguien que trabaja en ergonomía, no se las llega a saber todas. Igual hay diferentes tipos, ¿verdad? Vean que algunas son adecuadas para ciertas partes del cuerpo, otras para evaluar fuerza, qué postura, frecuencia, repetición, por ejemplo, exposición, duración. Entonces tenemos que saber muy bien el puesto de trabajo y saber qué específicamente vamos a evaluar. Y una vez ya sabiendo qué queremos evaluar, vemos qué herramienta nos puede servir, ¿verdad? Muy importante en este sentido, para esta charla de hoy no nos va a dar chance realmente de verlas, pero para a futuro, ¿verdad? Si ustedes ven, por ejemplo, que hay alguna que les llama la atención,
pueden coordinarse con Alejandro, en este caso, y podemos sacar otra hora, ¿verdad? Y solo para explicar algunas de las herramientas y explicarles un poco más de los riesgos asociados a tal acción, por ejemplo, no sé, movimientos repetitivos, manejo de cargas, lo que son riesgos en la oficina, ¿verdad? Y ya con eso específicamente hacemos una sola charla, solo, por ejemplo, de oficina, solo de manejo de cargas o solo de evaluación de posturas, por ejemplo. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Y las más usadas, esas se las pongo por aquí, ¿verdad? De tamizaje, la lista de comprobación ergonómica, manejo de cargas, que tenemos SNOX y Ciriello, las tablas del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, la ecuación NIOSH, por ejemplo, posturas, RULA, REVA, OWASP, movimientos repetitivos, OCRA, JSI, oficina. Ahora, sobre todo, el más usado es el ROSA, posiblemente. Tenemos que medición de ángulos de articulaciones, que tenemos maneras de medir la carga física de una persona, que tenemos también maneras de medir el ambiente térmico, por ejemplo. Y bueno, ya a la hora de detectar, ¿verdad?, algún riesgo ergonómico, la idea es, eso se lo robamos aquí a la parte de los ingenieros en salud ocupacional, ¿verdad? Siempre tenemos que tener presente, la idea es eliminar el riesgo. Si no podemos eliminar el riesgo, por lo menos podemos sustituir partes, y la idea es tratar de bajar un poco el riesgo, ¿verdad?, o la posibilidad de que se materialice en este caso, ¿verdad?, y que se produzca una lesión, o un accidente, o una enfermedad laboral. Si del todo no se puede, tenemos los controles ingenieriles, en este caso especialmente aislar un poco lo que es el personal que esté en peligro. Si no se puede cambiar la manera en que las personas trabajan, si no se puede trabajar en el riesgo, ¿verdad?, y tal vez establecer como turnos. Y si no, lo último y lo menos efectivo es darle a la persona un equipo de protección personal, porque no estamos eliminando el riesgo, solo estamos poniendo barreras y tratando de que la persona no se lesione. Pero siempre tenemos que tener en mente, lo ideal es eliminar el riesgo, definitivamente. Muy bien. Y ya ahora sí, para ir cerrando, tenemos los 12 principios generales de ergonomía. Y esto también quería yo, o sea, que no pasara esta charla sin que yo pudiera hablarles de esto, porque esto es básicamente también la base de lo que es ya la gestión en ergonomía, ¿verdad? Y les pongo ampliados porque hay unos comerciales que les hago. El primer comercial es: escuchen a su población y salgan del consultorio de la oficina. Muy importante. Vean estas herramientas. Las de la derecha, en este caso, vean que tienen como un forro de caucho, y eso especialmente porque la persona puede estar con problemas. Ustedes vean, si hay una herramienta que está modificada, ahí hay un riesgo ergonómico, definitivamente. Esa persona posiblemente esté haciendo ese forro para tratar de que le duelan menos las manos a la hora de tener que hacer presión, ¿verdad? El de abajo a la izquierda, vean que está modificada para que haga más presión. Entonces la persona está necesitando algo que le ayude a hacer más presión todavía. Y esa de arriba es básicamente necesidad de más herramientas. Es un martillo, regla, destornillador, ¿verdad? Entonces pongan atención a esas cositas. Esas básicamente le indican a uno que hay que ayudarle a las personas trabajadoras en cambiar un poco la manera en que se trabaja o en las herramientas, por lo menos, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora sí, la número 1, mantener todo al alcance. Tenemos que tratar de todo lo que usualmente utilizamos de herramientas o la persona trabajadora utiliza, esté cerca de nosotros. Ocasionalmente, al estirar el brazo, la mano, y nunca estar tratando de alcanzar, ¿verdad?, tanto a nivel del plano horizontal como en el plano vertical. Y va un poco de la mano con esta: usar a la altura del codo como referencia. Realmente no deberíamos ni subir las manos por encima de los hombros, ni bajar las manos más abajo del codo, un poquito más abajo, ¿verdad? Tenemos diferentes posiciones, eso nada más como a grandes rasgos, ¿verdad? Tenemos trabajo de precisión, por ejemplo, entonces usamos la altura un poco más alta. Un trabajo ligero, típicamente la altura del codo. Un trabajo en que hay que hacer un poco de fuerza, entonces trabajamos un poco más abajo de la altura del codo, pero típicamente todo gira en torno, debería girar en torno al codo, muy importante. Por otra parte, ponerle atención al agarre. Básicamente la forma del agarre reduce el esfuerzo.
Vean, por ejemplo, la hora de que sean cajas, si tienen orificios para uno poder introducir los dedos, es un buen agarre. Si no tiene orificios, lo agarramos de abajo, es un agarre regular. Vean que ya estamos haciendo más esfuerzo. Y si del todo tenemos que agarrarlo como así, o así, por ejemplo, agarre malo tirando pésimo, ¿verdad? Veamos el ratón, ¿verdad? La mano tiene que estar siempre tomando el ratón, no tiene que estar ni flexionada ni extendida, tampoco haciendo giros laterales, ¿verdad? Vámonos así, simplemente a lo cotidiano, escribir con un lapicero, por ejemplo, lapiceros Bic, y yo se los doy como ejemplo personal. Yo no puedo escribir con lapiceros Bic, comienzo con tendinitis, entonces lo que tengo que hacer es aprovechar cuando están dando lapiceros que son como más gruesos, y esos, cero problema. Tenemos también ciertos lapiceros que tienen formas diferentes para ayudarle con ciertas condiciones musculoesqueléticas que algunas personas trabajadoras tienen. Pero bueno, tenemos también otros agarres. Vean que tenemos el agarre de precisión, que es justamente con el pulgar y el índice, ¿verdad? Eso especialmente para ensamblar piezas, o inclusive el pulgar y el dedo medio del índice, ¿verdad? No podemos usar este agarre para levantar algo pesado, sino que para agarrar algo pesado ya utilizamos los otros dedos o la mano cerrada. Y esto nos da más fuerza, por ejemplo. Vean que no es lo mismo agarrar un tubo cilíndrico y movilizarlo que tener que utilizar un agarre en pinza, por ejemplo, para algo de precisión. Entonces, los agarres, hay que ponerle atención, ¿verdad? Y no estar usando agarres que no corresponden a la fuerza o a la actividad que se va a hacer. Bien. ¿Camila tiene una pregunta? Adelante. Buenas noches, doctor. Una consulta, es algo muy específico. ¿Cómo recomienda usted que uno debería agarrar el lapicero cuando va a escribir? Sí he visto como que hay formas en que cuando uno escribe mucho, pues puede sostener el lapicero de forma que sea menos dañino, digamos, para cuando uno escribe bastante. Gracias. Sí, exactamente. Bueno, primero es, los que escribimos mucho, típicamente traten de usar un lapicero un poco más grueso, no los Bic, sino los que son un poco más gruesos, y al ser más grueso, uno hace menos fuerza. De hecho, pruébenlo con un lapicero Bic, un lapicero grueso y un lapicero ya de los que son, o algún otro objeto. Vean que para sostenerlo, especialmente solo para sostenerlo, uno tiene que hacer mucha fuerza. Yo lo que les recomiendo es, búsquense en las librerías hay como los lápices que son triangulares, como para que vean un poco la posición, o una especie como de gomita que existe para ponerle a los lapiceros o los lápices. Eso ayuda mucho, tanto a reducir la fuerza que uno hace, como a tener una mejor posición, especialmente. Y lo ideal sí sería agarrarlo con pulgar, el índice y el medio, ¿verdad? La típica posición que a uno le enseñan en la escuela. Hay gente que lo agarra como con la palma de la mano, como con la mano cerrada, digamos, o pone el lapicero, digamos, como entre los dedos. Es válido, básicamente, si la persona se siente cómoda y no siente que le está doliendo o está sintiendo alguna molestia, pues se vale. Pero ahí tiene que ver un poco como la manera en que la persona se siente cómoda trabajando, más estas ayudas que les menciono, ¿verdad? Muy bien, vamos un poquito más rápido, por aquello del tiempo. La otra, el agarre, definitivamente reduce el esfuerzo. Vean este alicate versus ese otro, ¿verdad? Y también puede reducir hasta la vibración. Por ejemplo, una persona, dependiendo cómo la agarra, en este caso el martillo neumático, el lado izquierdo es mucho más problemático que definitivamente lo que al lado derecho se puede ver. Por otra parte, poner atención a la posición neutra, ¿verdad? En cada labor. La idea es, la posición neutra es uno estando de pie, curiosamente. No la posición anatómica, que muchas veces nos enseñan, sino la posición neutra. Entonces, entre más nos desviamos de la posición neutra, más chance de lesiones vamos a tener. Lo otro es reducir repeticiones. Entre menos repeticiones podamos tener mejor. En este caso, usar un destornillador versus usar uno de estos destornilladores o taladros, ¿verdad? Que atornillan, por ejemplo. Una persona que esté metiendo objetos en esos cilindros versus acostar los cilindros y simplemente que deslice los objetos, ¿verdad? Tenemos que buscar también cómo minimizar la fatiga.
En este caso, si ven la imagen de la derecha, donde más fuerza tenemos es justamente a nivel del abdomen. Si acercamos lo que estamos sosteniendo, tenemos mayor precisión y podemos realizar más fuerza. Entonces, en este caso, entre más nos alejemos de esta zona central, vean que, que dice 25 kilos teóricos, ¿verdad? Que la persona, es una persona que trabaja, ¿verdad? Levantando carga. Entre más nos alejemos de esa zona, menos vamos a poder cargar. Y lo otro es incluir descansos frecuentes y tratar de intercalar labores pesadas con labores ligeras. Por otra parte, eliminar la presión directa. Esta ya la hablamos a lo largo de la charla varias veces. Lo otro es trabajar en ajustes y cambios de postura, especialmente. Tratar de estar cambiando. Vean esta persona que puede sentarse a veces estar de pie, a veces estar de pie con un pie en reposapiés, luego cambia de pie, que está en reposapiés, puede sentarse y poner los pies en el aro que hay alrededor de la silla, puede sentarse y poner los pies en reposapiés, por ejemplo. Entonces la idea es estar tratando de ir cambiando, ¿verdad? Ponerle atención también a lo que son los espacios, accesos, ¿verdad? No estar chocando, que haya espacio para estirarse, que haya espacio justamente para las herramientas, ¿verdad? Porque si no eso conlleva ciertos riesgos ergonómicos, ¿verdad? Tenemos que vigilar también el ambiente, la iluminación, la vibración, la temperatura, ¿verdad? En cuanto a la iluminación, que esa no la hemos hablado del todo, vigilar especialmente que no tengamos destellos directamente en los ojos o brillo en los ojos, o que en lo que estemos trabajando no refleje la luz, por ejemplo, no sé, las pantallas, una herramienta, un pedazo de metal, ¿verdad? O algo que funcione como espejo, porque eso también puede conllevar a fatiga visual, migrañas, por ejemplo. Lo otro, las visualizaciones adecuadas. No podemos tener exceso de información. Vean, esa persona a la izquierda tiene como 1000 gráficos y tablas y cosas. Simplemente su atención se dispersó. La idea es tener lo que necesitamos, ¿verdad, a mano? O, por ejemplo, vean estos medidores, ¿verdad? Si uno trata de leer cuántos kilowatts hay, digamos que uno sabe 143, es más fácil verlo en el del lado derecho que en el del lado izquierdo, definitivamente. Y el contenido de la organización del trabajo, ¿verdad? Eso es todo un campo, como les decía, pero es básicamente practicar el autocuidado, tomar descansos, ver lo que es la carga de trabajo, identificar de dónde viene el estrés, organizarse, practicar el manejo del tiempo, ¿verdad? Practicar, lo que está muy en boga ahora, el mindfulness, ¿verdad? Que de hecho hay un error ortográfico ahí, es mindfulness, ¿verdad? Lo otro, tener hobbies, poner límites, muy importante, que eso muchas veces no nos enseñan, hacer actividad física, conectar con otros, si no está pudiendo uno pedir ayuda, por ejemplo. Y esto último nos lleva a ya las recomendaciones ampliadas. Y esta es, somos parte de un todo, aunque nos encanta diseccionar el mundo. Vean que en estos campos, bueno, diferentes campos, pero en la parte de salud laboral y mucho en ergonomía se ve que fácilmente perdemos la perspectiva de los problemas reales y visualizamos solo detallitos y nos perdemos el panorama completo. Entonces, eso es una cosa que también hay que tener en cuenta. La otra importante es, no existen los absolutos. Muy importante. Y eso lo van a ver. Hay muchos diseños, rediseños, cambios que se hacen que son específicos solo para una persona o que son específicos para un departamento. Y la otra gente es, ¿pero qué es eso? ¿Por qué hacen eso? Es que no han estado ahí. No vieron qué es lo que estaba pasando, qué lesiones había, qué fue lo que se estudió, qué herramienta, qué riesgo dio la herramienta, por ejemplo. Entonces, a veces eso ténganlo siempre en cuenta. No existen absolutos. Inclusive lo que uno muchas veces le recomienda, bueno, por ejemplo, la pregunta que me hicieron ahora de la almohadita, ¿verdad? Entonces, lo que les digo es doble filo. A la mayor parte de la gente no se lo podemos recomendar, habrá uno que otro que tal vez sí le sirva, por ejemplo. Entonces, ese es como el clásico ejemplo de esos absolutos que realmente no existen, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener, y vean, por ejemplo, en esta imagen, ¿verdad? Las dos personas que van en el burro, ¿verdad? Ellas sabrán si lo que necesitan es ir los dos en el burro, si ir uno, si ir el otro, si no hay ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, eso que las otras personas hablen, pues es un agregado, pero sobre todo lo que esta imagen se las traía, ¿verdad?
porque realmente no existe muchas veces una única solución, sino que muchas veces son como diferentes caminos, ¿verdad? Los que uno podría tomar. Inclusive las 4 podrían ser la solución. En este caso que las personas simplemente están tratando de, es un viaje largo, y estar tratando de rotar para evitar la fatiga, por ejemplo. Bueno, entonces, y lo último ya, la única constante es el cambio, y siempre, aunque ya hayamos implementado ciertas soluciones, ciertos cambios, hay que estar constantemente vigilando, porque los roles de trabajo cambian, las herramientas cambian, la maquinaria cambia, entonces no podemos quedarnos simplemente sentados y decir, ah, no, ya lo hicimos. Todavía no, hay que constantemente estar revisando, ajustando, reajustando, ¿verdad? Y simplemente nunca se acaba. En cuanto a la parte del laboral, ¿verdad? Nunca se acaba lo que podemos hacer en cuanto a ergonomía. Muy bien, ahora sí, ya listo para cumplir con el tiempo. No extenderme más allá de lo que habíamos hablado. Bueno, no sé si tienen dudas, consultas, ¿verdad? ¿Algo más? Si tenemos tiempo. Antes de que, ya, Diego, primero muchas gracias por buenísima la presentación. Tal vez antes de que vayan ahí levantando la mano para las preguntas, contarles un poco cómo es las actividades que vienen, ¿verdad? Entonces les acabo de mandar ahí por el chat un formulario de retroalimentación. Eso es súper importante para realmente poder ir ordenando todos los eventos de educación médica que tenemos. Recordarles que el próximo evento es el próximo martes 8 de agosto con el tema abordaje del síndrome de burnout y estrés laboral. Repite el doctor Luis Diego Herrera Amiguetti, ¿verdad? De la clínica Herrera Amiguetti en salud mental. Y aquí les pongo en pantalla todos los eventos que tenemos de aquí al 5 de diciembre. Nuevamente invitarlos a que llenen el formulario de retroalimentación y ya les voy a pasar por el chat cómo inscribirse al siguiente evento. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda para Diego antes de cerrar la sesión de hoy. Buenas noches. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta al doctor. Sería más que todo, ¿cuál es la recomendación en pacientes, bueno, en trabajadores de oficina, ¿verdad? Que están en un monitor, ¿verdad? Todo el rato sentados en horario de 8 a 5, de recomendaciones de pausas activas. O sea, ¿cada cuánto sería lo ideal que ellos tomen esa pausa? Muchas gracias. Bueno, hay 2 vías, ¿verdad? Propiamente, hay cierta literatura que uno lo que le recomienda es que cada 20 minutos haga algo diferente. En este caso, que no esté en una sola posición más de 20 minutos. Importante. Entonces, esto aplicaría no tanto a las pausas activas, sino, por ejemplo, a la hora de, no quedarse con la mano puesta en el ratón, por ejemplo, más de 20 minutos. Lo otro es no estar con los 2 pies así, digamos, uno sentado, más de 20 minutos. Por ejemplo, o no estar de pie, para la gente que le gusta, por ejemplo, trabajar de pie, más de 20 minutos. Eso en cuanto a microcambios de postura. Entonces, uno debería más de 20 minutos mantener la misma postura. Y ahora sí, ya en cuanto a pausas activas, lo mínimo es por lo menos una vez en la mañana, una vez en la tarde. Y hacer al menos unos 5 a 10 minutos de pausa activa. Lo importante es así como lo mínimo. Pero si uno pudiera, y especialmente el trabajo lo permite, lo ideal es, por cada hora de trabajo, uno debería hacer algo diferente. No necesariamente una pausa activa, sino por lo menos, digamos, pasó una hora, uno va y se sirve agua, por ejemplo. Pasó otra hora, entonces más bien agarra un momentito para ir al baño. Pasó otra hora y ahí sí hace una pausa activa ya formal, y ya de las que existen, ¿verdad? Específicamente, entonces, esa es como la recomendación. No sé si quieres que hile un poquito más fino en ese sentido o ya todo bien con que... No, doctor, muchas gracias. Ahí ya me orientó bastante con el tema. Bien. Buenas noches. Doctor, yo tengo una duda, una pregunta. Ajá, adelante. Comentabas, ¿verdad?, que de hace unos años ya te dedicas plenamente al tema de ergonomía laboral. Me interesa mucho conocer cuáles son los principales retos o objeciones
que ha visto en la cultura de organizaciones y, ¿verdad?, cuáles son algunas estrategias para poder sobrellevarlos. Hay organizaciones que son, ¿verdad?, muy avanzadas y tienen muchísimo conocimiento al respecto, y otras en las que el tema es muy nuevo. Entonces, como qué tácticas recomendás, ¿verdad?, para poder utilizar y concientizar. Okay, sí, claro. Bueno, lo primero es trabajar un poquito en que las personas abracen el cambio. Aquí les doy el ejemplo, por ejemplo, el que se me viene a la mente, es el primero que se me viene a la mente, es en Japón. Unos chiquitos de escuela se organizaron y dijeron, es que es demasiado pesado este bulto. Entonces lo que hicieron fue al bulto tradicional, no sé si lo han visto, que es como un bulto cuadradito que se abre así, ¿verdad? Lo que hicieron fue pegarle una cinta y tomaron un tubo de aluminio que pesara poco, le pegaron 2 rueditas, hicieron como una especie de carrito. Entonces lo publicaron en internet, ellos estaban súper contentos, y la gente más grande les cayó encima. Y les digo, ¿cómo es posible? Yo no entiendo. Si yo fui a la escuela y siempre cargué ese bulto pesadísimo, yo no sé por qué ustedes no pueden hacer eso también. Son unos debiluchos, son unos buenos para nada, no sé qué. Entonces, comenzando por ahí. Tenemos que comenzar a lidiar con ciertas barreras culturales, ciertas barreras de mentalidad, ¿verdad? En que hacer las cosas más fáciles, mejores, más organizadas, a veces tachan a las personas de vagas, o tachan a las personas de que no quieren trabajar, o tachan a las personas de que no se ponen la camiseta, por ejemplo. Entonces, por ahí hay un primer punto de partida que a veces cuesta. A veces, dependiendo de la organización, se ve un poco más, se ve un poco menos, ¿verdad? La otra es establecer buenas vías de comunicación. Tratar de que en las empresas donde estemos, ¿verdad?, o sea, que se visualice, ¿verdad?, el trabajo que estamos haciendo. Lo otro es objetivizar la información, ¿verdad? No decir, no, yo creo que eso está mal, sino que tratar de ver, bueno, justificar, ¿verdad?, que tal persona tiene movimientos repetitivos, que tal en la consulta, por ejemplo, con estadística, decir que ha aumentado en un 50% las consultas por dolor de muñecas, por ejemplo, o las consultas por lumbalgia. Entonces, la idea es como tener algo objetivo y a partir de ahí establecer una línea de acción, ¿verdad? Lo otro es, si tenemos buenas relaciones con recursos humanos, con jefaturas, pero ya no tanto mando medios, sino más como más del lado directivo, ¿verdad? Tener muy bien justificado lo que queremos hacer o lo que queremos implementar, y especialmente justificarlo con números. Aquí se aplica mucho que nosotros como personal de salud somos a veces todo corazón y queremos que la gente esté bien, pero a la hora de uno llegar y hablar con ciertas personas que pueden tomar decisiones, ellos no es que sean personas frías, no es que sean personas descorazonadas, que a veces tenemos esa impresión, pero no, sino que su trabajo es vigilar la parte de administración, la parte financiera y la parte de procesos. Entonces, si no llegamos a hablarle en el mismo lenguaje, nunca vamos a lograr ningún cambio. Entonces, es importante siempre llegar con estadísticas de cuánto ha aumentado las incapacidades, cuánto han aumentado las consultas por tal dolencia, por ejemplo, y con propuestas económicas, especialmente, números de cuánto, por ejemplo, la empresa se podría ahorrar si se implementaran, no sé, pausas activas. Si se implementaran, por ejemplo, tal máquina, se me ocurre ahora, por ejemplo, una que implementamos hace años en una empresa de muebles, en que todo el mundo estaba lesionado de la espalda y era por descargar melamina, por ejemplo. Entonces, junto con las personas, lo que hicimos fue hacer una especie de carretilla que girara. Entonces, lo que hacía era, la carretilla se acercaba al camión, había una plataforma que se acostaba, se empujaban las melaminas del camión a la plataforma, se volvía a girar, quedaban de pie, se empujaba entre 2 personas esa carretilla y después nada más la melamina se empujaba ya al área de almacenamiento. Y eso fue, digamos, algo que costó, es más, ni siquiera costó tanto porque la misma empresa al fabricar muebles pudo hacer esta carretilla, ¿verdad? Y se redujeron básicamente las incapacidades y las dolencias en un 80%. Entonces, ese tipo de cosas. Básicamente,
y especialmente llegar con números, ¿verdad? Porque muchas veces la formación de las personas que toman decisiones es más basadas en números, en estadísticas, no tanto como nosotros, que es más en lo que vemos, palpamos, pensamos y a veces nos falta esa parte, especialmente de poder justificar las acciones que queremos tomar. No, buenísimo. Más bien, muchas gracias. Yo no soy clínico, yo más bien vengo del mundo de las finanzas y la administración, y creo que un tema importante es que hay veces estos números son invisibles, o tal vez uno en la parte administrativa no los visibiliza, ¿verdad? Vamos, tema bastante concreto digamos, con el tema del túnel carpal y todo eso, ahora que estabas hablando de productividad y todo eso es sumamente importante porque ese es el lenguaje que importa. Así que muchísimas gracias, doctor. No sé si hay alguna última pregunta. Bueno, estamos entonces. Yo creo que estamos, más bien, muchas gracias y nos vemos el próximo 8 de agosto. Doctor Moya, muchísimas gracias. Usted nos podría compartir la presentación para poder compartirla, y mañana estamos subiendo la grabación, que está buenísima. Hasta luego a todos, feliz noche, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.